Hoy se cumplen 2 meses de protestas en Venezuela, 60 asesinados y más de 1.100 heridos según el Ministerio Público. La oposición pide elecciones generales y hoy sale nuevamente a las calles. El oficialismo lo hace a favor de la constituyente. Esta mañana nos acompaña desde Caracas José Brito, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días. Gracias a usted por su tiempo. Diputado, muchos se preguntan ¿hasta cuándo? Ya son 60 días de manifestaciones continuas, muerte, heridos, detenidos. ¿Cuál es su balance y qué podemos esperar? Bueno, van 60 días, 2 meses, pero también igual cantidad de personas lamentablemente fallecidas, por lo menos 1.800 personas heridas, más de 2.000 personas detenidas, 650 personas que aún se encuentran con medidas privativas de libertad y una situación de una brutal represión que hay en Venezuela. Lamentablemente un gobierno que decidió no darle la oportunidad a la mayoría de los venezolanos que puedan ser dueños de su destino, de poder contarse que por la vía de las elecciones generales puedan o podamos los venezolanos resolver no solamente la profunda crisis política, económica, social, humana que tenemos actualmente, sino que ha decidido, bueno, la vía de la violencia y lo peor del caso es que pretende un incendio combatirlo con gasolina, y esa gasolina es la añadidura que establece de un fraude, de una estafa que significa un proceso constituyente, y lo que ha provocado es que un pueblo se ha mantenido y se va a mantener, porque inicialmente fue un proceso de resistencia, hoy es un proceso de avanzada. Ha resistido, hemos resistido durante 60 días, ahora vamos a una avanzada y una avanzada de lucha para lograr ciertamente que aquí hayan pronunciamientos importantes. Y para los que a lo mejor dicen, ¿qué ha ocurrido? Bueno, lamentablemente muchas muertes. Hoy lloramos, por cierto, la muerte de un anzoatiguense, una de las últimas personas fallecidas. Dios quiera que no haya más personas fallecidas. César Pereira, un joven de 21 años. Bueno, con impactos de metra, o para los que en otras partes del mundo, canicas, pues disparan. Lo que uno compra para los niños, para jugar, aquí los compra el gobierno para matar, para asesinar. Y bueno, esto ha provocado un quiebre institucional. La fiscal general de la República se ha pronunciado condenando la violencia brutal, la represión brutal que ayer, no solamente, hoy es el sepelio de César Pereira, mucho dolor, escenas de mucho dolor, pero también ayer el diputado Carlos Paparoni resultó brutalmente agredido, con herida que ameritó puntos de sutura. Enrique Capriles y todo su equipo de reporteros y personas que lo acompañaban no solamente fueron brutalmente golpeados, sino que también fueron robados por efectivos presumimos de la Guardia Nacional. En mi caso particular le estoy hablando aquí, pero yo estoy la semana pasada resulté herido, me dispararon a quemarropa en una pierna y no sé si amerite una intervención quirúrgica. Pero lo que le quiero señalar es que también ha provocado pronunciamientos de los magistrados y probablemente ese quiebre también se va a dar en el sector militar. Y yo no estoy hablando de un golpe de Estado, ni estoy hablando de una acción sediciosa, todo lo contrario. Estamos diciendo que la gran Fuerza Armada, como el gran país, como la gran Venezuela, bueno, se opone a esta brutalidad, a esta anarquía y a esta intención además de que Venezuela se convierta en una suerte de Cuba. Cuba es Cuba, Venezuela es Venezuela. Allá esos señores que implantaron un proceso brutal con represión, aquí en Venezuela se ha revelado un pueblo en la calle. Ellos ni siquiera se imaginaban que podría resistir por 2 meses y cualquiera podrá preguntar ¿qué ocurrirá? Vamos a seguir no solamente resistiendo, sino avanzando para lograr que en Venezuela más temprano que tarde haya un cambio. Diputado, 2 cosas. Está hablando de la fiscal, de lo que ha dicho, está pidiendo quizás un pronunciamiento, pero sin embargo el mayor general Padrino López felicitó a la Guardia Nacional Bolivariana precisamente por su actuación durante estas manifestaciones. Estaba hablando de una avanzada. ¿En qué consiste esa avanzada? Bueno, una avanzada de lucha en todos los ámbitos, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. Fíjese usted que ya viene la discusión en el seno de la Organización de Estados Americanos sobre el caso Venezuela. En la ONU ya se ha discutido sobre el caso Venezuela. En todas las instancias del mundo se está discutiendo el caso Venezuela. Y en el país nacional es en entender que hoy no se trata, ya esto no es un problema, y esta avanzada pasa por eso, ya esto no es un problema de decir, no, es que aquí hay un enfrentamiento, aquí hay 2 sectores, aquí hay un enfrentamiento de pueblo con pueblo. No, ya no es un tema de eso. Es un pueblo que le dice a una cúpula emborrachada de poder,
ya basta. Padrino López parte de la cúpula de emborrachados de poder, no representa además a la gran Fuerza Armada. Hoy, desafortunadamente, Padrino López se convierte en una suerte de aláter, una suerte de sujeto que fuerte esbirro de este gobierno, que lo que busca es mantener no solamente sus privilegios, y el grave problema que tiene Venezuela es que lamentablemente aquí hay figuras, entre comillas, del alto gobierno que tienen que rendir cuentas ante la justicia internacional por presuntos hechos de involucrarse en casos de narcotráfico, por ejemplo. ¿Quién es ministro de Relaciones Exteriores? Que es militar activo. Néstor Reverol está señalado por la DEA de presuntos vínculos con el narcotráfico, así como supuestamente quien hoy es el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. No me gustaría despedir esta entrevista sin preguntarle por esta carta que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a Lloyd Blankfein. Él es director ejecutivo de Goldman Sachs, que, bueno, toda deuda sabemos también. En este caso, lo que dijo Julio Borges es que toda deuda que adquiera la nación sin aprobación de la Asamblea Nacional será inexistente. Esto con respecto a estos bonos que compró la compañía con un descuento de 69%. Le pregunto, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional? Porque ya sabemos que el diputado Julio Borges, y presidente de la Asamblea, también dijo que esto era como un salvavidas para Nicolás Maduro para fortalecer la brutal represión contra los manifestantes. Bueno, hoy uno de los puntos principales de la discusión en la Asamblea Nacional que tendremos a partir de las 2 de la tarde va a ser el caso de la venta de bonos de manera fraudulenta a la empresa financiera de Goldman Sachs, y sobre todo porque además es unas condiciones draconianas. Piense usted que recibe Maduro, ni siquiera recibe el país, recibe Maduro 856 millones de dólares, pero entre el año 2020 y el 2022 tendrá que esos bonos pagarse a 2.800 millones de dólares, pero en los próximos 5 años habrá que pagar una suerte de 750 millones de dólares en intereses. Total, 3.650 millones, que supone 4 veces el valor de lo que está recibiendo Nicolás Maduro. ¿Qué se le ha dicho en esa carta y cuál va a ser el pronunciamiento que vamos a hacer en las próximas horas desde la Asamblea Nacional? Primero, decirle a Goldman Sachs, pero también a cualquier ente financiero internacional, decirle que todo contrato que celebre con Nicolás Maduro es a título personal y lo tendrá que pagar Nicolás Maduro o su esposa Cilia Flores. Porque no me vengan con el cuento mañana de que vamos a ir al CIADI, vamos a ir a cualquier instancia internacional para que nos paguen, porque se les ha advertido que ningún contrato que celebre Nicolás Maduro al margen de la Constitución y que no pase por la aprobación de la mayoría de la Asamblea Nacional es totalmente nulo y no compromete a la nación, no compromete al Estado venezolano. Pues muchas gracias. Tendrán que cobrarle mañana a los acreedores, será a Nicolás Maduro. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos, el diputado José Brito, diputado de la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia. Que tenga buen día, gracias por su tiempo. De la violencia, y lo peor del caso es que pretende un incendio combatirlo con gasolina, y esa gasolina es la añadidura que establece de un fraude, de una estafa que significa un proceso constituyente, y lo que ha provocado es que un pueblo se ha mantenido y se va a mantener, porque inicialmente fue un proceso de resistencia, hoy es un proceso de avanzada. Hemos resistido durante 60 días, ahora vamos a una avanzada, y una avanzada de lucha para lograr ciertamente que aquí hayan pronunciamientos importantes. Y para los que a lo mejor dicen, ¿qué ha ocurrido? Bueno, lamentablemente muchas muertes. Hoy lloramos, por cierto, la muerte de un anzoatiguense, una de las últimas personas fallecidas. Dios quiera que no haya más personas fallecidas. César Pereira, un joven de 21 años. Bueno, con impactos de metra, o para los que en otras partes del mundo, canicas, pues disparan. Lo que uno compra para los niños, para jugar, aquí los compra el gobierno para matar, para asesinar. Y esto ha provocado un quiebre institucional. La fiscal general de la República se ha pronunciado condenando la violencia brutal, la represión brutal que ayer, no solamente, hoy es el sepelio de César Pereira, mucho dolor, escenas de mucho dolor, pero también ayer el diputado Carlos Paparoni resultó brutalmente agredido, con herida que ameritó puntos de sutura. Enrique Capriles y todo su equipo de reporteros. Hoy se cumplen 2 meses de protestas en Venezuela, 60 asesinados y más de 1.100 heridos según el Ministerio Público. La oposición pide elecciones generales y hoy sale nuevamente a las calles. El oficialismo lo hace a favor de la constituyente. Esta mañana nos acompaña desde Caracas José Brito, diputado de la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia. Muy buenos días.
Buenos días, María Alejandra. Buenos días. Gracias a usted por su tiempo. Diputado, muchos se preguntan ¿hasta cuándo? Ya son 60 días de manifestaciones continuas, muerte, heridos, detenidos. ¿Cuál es su balance y qué podemos esperar? Bueno, van 60 días, 2 meses, pero también igual cantidad de personas lamentablemente fallecidas, por lo menos 1.800 personas heridas, más de 2.000 personas detenidas, 650 personas que aún se encuentran con medidas privativas de libertad y una situación de una brutal represión que hay en Venezuela. Lamentablemente un gobierno que decidió no darle la oportunidad a la mayoría de los venezolanos que puedan ser dueños de su destino, de poder contarse que por la vía de las elecciones generales puedan o podamos los venezolanos resolver no solamente la profunda crisis política, económica, social, humana que tenemos actualmente, sino que ha decidido, bueno, la vía... No me gustaría despedir esta entrevista sin preguntarle por esta carta que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a Lloyd Blankfein. Él es director ejecutivo de Goldman Sachs, que, bueno, toda deuda sabemos también. En este caso, lo que dijo Julio Borges es que toda deuda que adquiera la nación sin aprobación de la Asamblea Nacional será inexistente. Esto con respecto a estos bonos que compró la compañía con un descuento de 69%. Le pregunto, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional? Porque ya sabemos que el diputado Julio Borges, y presidente de la Asamblea, también dijo que esto era como un salvavidas para Nicolás Maduro para fortalecer la brutal represión contra los manifestantes. Bueno, hoy uno de los puntos principales de la discusión en la Asamblea Nacional que tendremos a partir de las 2 de la tarde va a ser el caso de la venta de bonos de manera fraudulenta a la empresa financiera de Goldman Sachs, y sobre todo porque además es unas condiciones draconianas. Fíjese usted que recibe Maduro, ni siquiera recibe el país, recibe Maduro 856 millones de dólares, pero entre el año 2020 y el 2022 tendrá que esos bonos pagarse a 2.800 millones de dólares, pero en los próximos 5 años habrá que pagar una suerte de 750 millones de dólares en intereses. Total, 3.650 millones, que supone 4 veces el valor de lo que está recibiendo Nicolás Maduro. ¿Qué se le ha dicho en esa carta y cuál va a ser el pronunciamiento que vamos a hacer en las próximas horas desde la Asamblea Nacional? Primero, decir, bueno, una avanzada de lucha en todos los ámbitos, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Fíjese usted que ya viene la discusión en el seno de la Organización de Estados Americanos sobre el caso Venezuela. En la ONU ya se ha discutido sobre el caso Venezuela. En todas las instancias del mundo se está discutiendo el caso Venezuela. Y en el país nacional es en entender que hoy no se trata, ya esto no es un problema, y esta avanzada pasa por eso, ya esto no es un problema de decir, no, es que aquí hay un enfrentamiento, aquí hay 2 sectores, aquí hay un enfrentamiento de pueblo con pueblo. No, ya no es un tema de eso, es un pueblo que le dice a una cúpula emborrachada de poder, ya basta. Padrino López, parte de la cúpula de emborrachados de poder, no representa además a la gran Fuerza Armada. Hoy, desafortunadamente, Padrino López se convierte en una suerte de aláter, una suerte de sujeto que fuerte esbirro de este gobierno, que lo que busca es mantener no solamente sus privilegios, y el grave problema que tiene Venezuela es que lamentablemente aquí hay figuras, entre comillas, del alto gobierno que tienen que rendir cuentas ante la justicia internacional por presuntos hechos de involucrarse en casos de narcotráfico, por ejemplo. ¿Quién es ministro de Relaciones Exteriores? Que es militar activo. Néstor Reverol está señalado por la DEA de presuntos vínculos con el narcotráfico, así como supuestamente quien hoy es el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, y personas que lo acompañaban no solamente fueron brutalmente golpeados, sino que también fueron robados por efectivos presumimos de la Guardia Nacional. En mi caso particular le estoy hablando aquí, pero yo estoy la semana pasada resulté herido, me dispararon a quemarropa en una pierna, y no sé si amerite una intervención quirúrgica, pero lo que le quiero señalar es que también ha provocado pronunciamientos de los magistrados, y probablemente ese quiebre también se va a dar en el sector militar. Y yo no estoy hablando de un golpe de Estado, ni estoy hablando de una acción sediciosa, todo lo contrario, estamos diciendo que la gran Fuerza Armada, como el gran país, como la gran Venezuela, se opone a esta brutalidad, a esta anarquía y a esta intención, además, de que Venezuela se convierta en una suerte de Cuba. Cuba es Cuba, Venezuela es Venezuela. Allá esos señores que implantaron un proceso brutal con represión, aquí en Venezuela se ha revelado un pueblo en la calle
ellos ni siquiera se imaginaban que podría resistir por 2 meses y cualquiera podrá preguntar, ¿qué ocurrirá? Vamos a seguir no solamente resistiendo, sino avanzando para lograr que en Venezuela, más temprano que tarde, haya un cambio. Diputado, dos cosas. Está hablando de la fiscal, de lo que ha dicho, está pidiendo quizás un pronunciamiento, pero sin embargo el mayor general Padrino López felicitó a la Guardia Nacional Bolivariana precisamente por su actuación durante estas manifestaciones. Estaba hablando de una avanzada. ¿En qué consiste esa avanzada?